Vamos vamos a tomar una palabra de oración para empezar. Padre amado, esta tarde ponemos a tu iglesia, el Divino Maestro, delante tuyo. Venimos a pedirte entendimiento, Señor, de tu palabra, la Biblia, de tu persona a través de la revelación de tu Espíritu, y entendimiento de nuestras personas, dónde estamos y hacia dónde vamos. Que venga de lo alto, usa al hombre, más que venga de lo alto. Usa a los que escuchamos, pero sea el Espíritu el que hable, para salvación y servicio en tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. Okay. Sí, me parece inteligente eso, hermano Amilcar. Un moderador, alguien que le vaya indicando quién habla, quién es, para hacerlo en orden. Un moderador, eso me parece muy bueno, me gustó. Gracias por ello. Estamos trabajando justificación. Eric, el Señor te bendiga, Eric. Tuve un sueño hace 2 semanas con Eric. Y el Señor me decía que sea libre del cage, como cuando tiene unas mascotas en su jaulita. Sí, un cage. Y Eric salía del cage. Señor, honra tu palabra. Si es tuyo, Señor, trae la libertad. Y confesaba el nombre de Jesús con sus labios. Me gocé. Sea su voluntad. Amén. Ok, estábamos en tema de justificación. Ese relojito está atrasado, ¿no? Okay. Estamos en el tema de justificación. Voy a hacer un breve resumen para poder entrar en el tema, y después voy a afirmar por qué es tan importante. Justificación solamente por fe. ¿Okay? La justificación es una palabra bíblica, está en la Biblia, solo la estamos estudiando para poder entender cómo es que Dios nos hace justos delante de sus ojos, delante de su persona. ¿Amén? La justificación tiene 2 componentes, básicamente. Un componente es en el que se nos hace justos, se nos declara justos delante de Dios, y el otro componente es que cójame esta palabrita, ¿ok? No es muy común, no está en la Biblia, igual que la Trinidad, no está en la Biblia, pero la Biblia lo enseña, no le llama Trinidad, pero lo enseña. La palabra imputación es una palabra que no está en la Biblia, pero la Biblia lo enseña y lo vamos a ver. El primer componente es la justificación delante de Dios, nos declara justos. Y el segundo es que Dios nos imputa la rectitud de Cristo, como que fuera nuestra. Imputar básicamente quiere decir ponernos o cubrirnos de ello, como cuando, no sé quién, hay unos que les encanta, a mí me encantan los ice cream, los sándwiches, ¿no? Y por fuera está cubierto de chocolate, pero por dentro es blanco, ¿sí? Entonces la imputación es como ese chocolate que usted lo envuelve, ¿ok? Y que cubre el interior. Ok. Dios nos imputa con la rectitud de Cristo. Entonces, Mónica, cuando Dios te ve a ti, hija, no ve a Mónica en su condición, ve la rectitud, el sacrificio, las buenas obras de Cristo, la rectitud como persona, como individuo. Te ve encubierta y entonces te aprueba. Porque si viera las nuestras, como que no queda muy convencido, pero ve la rectitud de Cristo. ¿Amén? Ok.
Esa es básicamente la justificación. Justos delante de Dios y la rectitud de Cristo que se nos imputa. Es una palabra técnica, pero esa es la palabra correcta, que se usa en los libros, en todas estas partes es la palabra que se usa, la vamos a seguir usando. En las semanas pasadas, la última vez que estuve compartiendo, estuve hablando de la primera parte, que le voy a hacer un breve repaso, pero para esto quiero hacer una lectura. Libro de Romanos, capítulo 3, verso 21. Libro de Romanos, capítulo 3, verso 21. Y en el pasaje vamos a ver ciertos detalles del primer componente de la justificación. ¿Qué es la justificación y qué implica? Lo tenemos, Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Perdón, me parece la redacción algo curiosa. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. La primera parte, ¿no? Entonces, habíamos hablado de un Dios que tiene un perfil moral, es perfecto en esto, así como es perfecto en todos sus atributos, en su amor, en su justicia, es perfecto en su perfil moral. El perfil moral es sus valores, lo que nosotros hacemos, se nos da la calidad moral de poder discernir entre bueno y malo. Dios es perfecto, es decir, que Él es el tipo perfecto moralmente hablando. Todo es virtud delante de Él, no hay falta, no hay defecto en su persona. Dios es perfecto moralmente. Esta persona el perfil moral de Dios se había revelado en la ley de Moisés. Ese era el propósito, no tendrás otros dioses, no matarás, no robarás, no adulterarás, no codiciarás, etcétera, etcétera. La idea es definir el perfil moral de Dios y que el hombre entienda y se compare con Él, ¿no? Entonces, una vez se revela la ley, es para que el hombre entienda, y era el propósito de la ley, entender que no podíamos alcanzar las expectativas de Dios. En verdad, la ley nunca fue dada para salvar a las personas. La ley fue dada para ayudarnos a entender que no éramos capaces de alcanzar el perfil moral de Dios. Y como no éramos capaces, entonces teníamos, ¿qué hacemos? Y entonces viene la gracia y dice Cristo. Ya que el hombre en su capacidad no puede ser perfecto obedeciendo la ley, porque todos pecamos, dice, esa es la necesidad, se crea la necesidad y dice, esa es la necesidad de Cristo. Viene primero la justicia de Dios, dice, se revela a través de la ley, más ahora viene, verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Era el primer requisito, era esto, era la justicia de Dios se nos concede por fe en Jesucristo. No porque la fe en sí tenga un mérito, porque si no hubiera sido una obra, sino porque habiendo creído se nos permite recibir esa justicia. Y es única y exclusivamente en la persona de Cristo. Es por fe en Cristo que podemos encontrar la justicia de Dios, esa justicia donde el Padre nos declara que somos justos delante de sus ojos. Amén. Habíamos dicho junto a esto de que la justicia, la justificación no produce algo en sí en nuestras personas. Esto es la conversión, la santificación, son cambios que suceden dentro de las personas. La justificación es un evento forense, se dice, fuera de nuestras personas. ¿Sí? Habíamos hablado de que un individuo muere, viene el doctor, lo examina, le hace la autopsia y dice está muerto. ¿Cierto? Pero es el juez
El que dice legalmente está muerto y delante de la sociedad, si el juez no determina o no da la norma, la ley lo declara muerto, ese individuo legalmente no está muerto. No, porque el doctor dijo que estaba muerto no era suficiente. El juez tenía que decir que está muerto para que toda la sociedad lo considere y se le trate de acuerdo como hombre muerto. Iguales en la vida espiritual es porque nosotros en pecado estábamos muertos, pero Dios es el que nos declara muertos. Pero cuando Dios nos declara vivos en Cristo, creemos en Cristo por fe, entonces Dios... Sí, podemos estar regenerados y transformados por dentro, pero es la justificación, es cuando Dios dice, Enrique, estás vivo y no tienes culpa, eres inocente delante. Entonces toda la creación va a honrar tu persona como alguien que es justo. Uno es algo que sucede por dentro, el otro es algo que sucede por fuera. Y hay una importancia. Porque aquí viene la transformación en el interior, viene la transformación del individuo, del nuevo ser en Cristo Jesús. Aquí, en la justificación, es donde se nos permite movernos en medio de la sociedad espiritual como justos, perdonados. No le tenemos deuda a nadie. Hasta ahí quedó la vez pasada. Verso 23, porque no hay diferencia, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Una vez más, todos pecamos. Verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hasta ahí quedamos. Quiero reafirmar una vez más, la necesidad de la justificación es porque todos pecamos. No hay nadie que sea excluido o perdonado, todos hemos pecado. ¿Okay? Y de ahí se creó la necesidad. Y es a través de Cristo por fe que se nos declara justos. Ese era el primer componente. Creo que Gabriel no estaba aquí. La justificación tiene dos componentes. Uno es cuando Dios nos declara justos. Y el otro componente es cuando Dios nos imputa la rectitud de Cristo en nuestras personas. Les había dicho, imputación no es una palabra que está en la Biblia, pero igual que la Trinidad, que tampoco está escrito en la Biblia, creemos que hay un Dios trino. ¿Cierto? La Biblia lo enseña. La imputación es un hecho que está en la Biblia, pero no usa la palabra en sí. Es una palabra técnica que se ha escogido para describir el hecho de Dios a cubrirnos, como cuando un sándwich, estos ice cream, estos helados, son cubiertos con chocolate, por dentro es blanco y por fuera es chocolate. Así es la imputación. Se nos cubre con la rectitud de Cristo. Entonces cuando Dios viene y mira y se acerca a Milcar, y ve todo el chocolate, pero no sabe que por dentro es blanquito. ¿Okay? Ve todo envuelto de Cristo y dice, perfecto. Cosa más linda que he hecho. Perfecto. Pero no lo está viendo Milcar, porque estamos todavía en carne. Lo que está viendo es el recubierto de la rectitud de Cristo. Porque no podemos agradar a Dios con nuestra rectitud. Dice que son como trapos de inmundicia. No podemos agradarlo, entonces somos encubiertos con la rectitud de Cristo, que es la rectitud perfecta, no solamente en obra, sino en emociones y en principios. No podemos, el hombre no puede realizar esto. Y por eso Él nos cubre. Vamos a trabajar un poquito la palabra imputación, para darle ilustración. Hay tres eventos en la Biblia en donde Dios usa la imputación. Es uno de esos eventos que medio misteriosos, no son fáciles de explicar, pero están en la Biblia. Ok, vamos a seguir ahí. Capítulo 5, verso 12. Capítulo 5, verso 12. Es necesario entender imputación para poder entender justificación. Okay. Hablando de Adán. Conocemos la historia de Adán, ¿amén? No hay que repasarla. Mire cómo dice, capítulo 5, verso 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre
Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto es imputación. Otra vez se lo repito, ¿eh? Mira, léale el detalle ahí. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, Adán peca y esto se imputa a la raza humana. Oiga, yo no nací, pero como estábamos, otros textos, como estábamos en su simiente, todos somos descendientes de Adán y Eva, ellos pecaron y como estábamos en su simiente, el pecado fue imputado sobre la simiente. Entonces cuando Dios miraba la simiente decía, están en pecado. Y como están en pecado, empezamos a vivir y a comportarnos en pecado. Pasa el tiempo de la inocencia, empieza el tiempo de la conciencia, empezamos a pecar y a pecar y a pecar y vivimos en pecado. Primer evento de la imputación. Segundo, verso 15. Capítulo 3, verso 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron, los muchos abundaron, mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don no sucedió como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Yo entiendo, el texto no es sencillo, pues porque nuestras Biblias están dedicadas a hacer traducciones bien literales, o sea, bien exacta la palabra para poder decir, esta es mejor Biblia para estudiar, sí son. Pero para entender no tiene la claridad. Si usted lo lee en otras versiones, esto es lo que va a entender. De que así como por el pecado de Adán, se imputó el pecado a toda su raza, ustedes y yo, por la rectitud de Cristo, se nos imputa a nosotros también. Esto lo hace Dios, es su soberanía. Él lo decide así, esta es la manera como Él nos hace funcionar. El pecado es imputado sobre la raza humana. Y Cristo viene, nuestro pecado se lo imputa a Cristo y Él muere en la cruz por ellos. Pero la rectitud de Cristo se nos imputa a nosotros. Tremendo negocio. O sea que aquí no hay cómo perder. Esta es pura gracia de Dios. ¿Okay? Son eventos de tanta trascendencia, de tanto amor, que definen a la iglesia en toda su esencia. Otra vez, Adán peca y se le imputa a la raza humana el pecado. Viene Cristo y Dios le dice, el pecado del hombre es imputado sobre Cristo. Por eso Él tiene que ir a la cruz. Pero la rectitud de Cristo es imputado sobre el hombre. Esos son salvos. Ahora sí me los puedo llevar. Ese es el negocio. Okay. Esas son las dos componentes de justificación. Amén. Okay. A ver, ¿qué más dice aquí? Verso 18, déjeme terminar el pasaje para honrar el término, el pasaje. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ay. Se los leo otra vez. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. Ok. Esto es imputación. No lo voy a extender más. Génesis capítulo 3. Vamos ahora al tema. Voy a usar no un pasaje, sino más bien una historia bíblica, un pasaje bíblico, para poder
aclarar lo que es justificación en este aspecto, en este segundo aspecto. ¿Okay? So, recordamos bien la historia de Adán y Eva, capítulo 3, Génesis capítulo 3, y en ella se dan los eventos de justificación. Quiero rogarles de que consideren que la justificación, para los que conocemos un poquito de historia de la iglesia, ¿recuerdan Martín Lutero en la época de la protesta? ¿No? La iglesia católica, un sacerdote católico, él viene y protesta contra las doctrinas de la iglesia católica, las prácticas de la iglesia católica, y en un punto, él no era su intención, pero en un punto se separa. La doctrina, se hacen dos iglesias, la católica y la protestante, que son varios grupos diferentes, calvinista, metodista, La doctrina sobre la cual descansamos nuestra diferencia con la iglesia católica es esta. Aquí la iglesia se define, o sea, la iglesia cristiana, evangélica, cristiana, protestante, porque de ahí venimos nosotros, la iglesia evangélica todavía no se da, es la iglesia protestante la que sale, y más adelante aparece la iglesia evangélica, que somos nosotros, ¿ok? Tenemos ciertas diferencias, pero doctrinalmente esto es nuestro origen, y esta es la doctrina en donde nos definimos. Aquí es donde somos o no somos. Es crítico que nosotros como iglesia entendamos esto. Esto es un no negociable. La justificación por fe solamente. Así es el término, en verdad. Justificación por fe solamente. Aquí básicamente la diferencia es que la iglesia católica, más o menos así, ¿ok? La justificación en la iglesia católica es algo que se le atribuye a los individuos. Y eso es la necesidad de los sacramentos. En los sacramentos se le atribuye la justicia necesaria que le agrada a Dios, al hombre. Entonces, cuando se bautizan, ellos explican de que se le infunde, una infusión, como algo que se le inyecta adentro cuando el individuo se bautiza. Y tiene que seguir los sacramentos, ellos tienen 7 sacramentos, creo que son, ¿no? Tiene que seguir los sacramentos, y en los sacramentos usted va manteniendo su justificación, desarrollando su justificación, y usted tiene que cuidar tiene que hacer los sacramentos, si no, no es católico, porque justamente es esa justificación que viene por la infusión de obras, al final de cuentas, es que los permite llevar allá al cielo. Pero si ellos dejan de hacer eso, perdidos. Lo he hecho muy sencillo, ¿ok? No es todo, es solamente muy sencillo. Para nosotros, la justificación, a diferencia de ellos, no es algo que se nos infunde dentro. Es algo que Dios declara. Y obviamente, aquí vamos a los textos, ¿ok? Es algo que Dios nos declara, porque no es por nuestras obras, habíamos visto al comienzo, es por fe en Cristo. O sea, usted cree, Marilu, en Cristo, y Dios determina una ley en el universo y dice: justa es, inocente es. Toda la creación honra eso. Usted no tiene que hacer nada. El día, Janet, hermosísimo. El día que usted creyó, Janet, todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene es mío. Janet, el día que usted creyó, todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene es suyo. Así es. Esto es lo que la palabra nosotros sostiene. Usted no tiene que hacer, o sea, como fruto de ese amor y de tanto agradecimiento, usted se porta bien, deja el pecado, obviamente hace todas estas cosas. Tiene que venir muestras de fe. La salvación no viene con muestra de fe, la justificación. El que en verdad sabe vivir como justificado, va a vivir como justificado, no va a vivir como culpable, porque el culpable vive escondiéndose. No, usted sabe, ¿no? Yo no sé, yo hace un poquito de años atrás, cuando no tenía papeles, esos buenos tiempos, ¿no? Cuando uno llega recién bien mojadito, contento, y yo me acuerdo la primera vez caminando por la calle en Harrison, y veo a un policía y ¡pam! yo casi corro.
Y dije, ahorita me captura tenía una cara de culpable que yo mismo decía, Lorenzo, dice, tranquilo, que viene el espejo. No, dice, yo caminaba así, sudaba frío. Ahorita me agarra el pescuezo y me dice, la inmigración. Porque uno tiene ese sentimiento de culpa, Y andaba como medio escondido cuando uno trabaja, cuando uno vive, donde come, con la gente. No lo quería decir mucho porque se para enterar. Y así es cuando vivimos en pecado, vivimos con una conciencia de culpa. En todo aspecto. En lo más íntimo con lo más público. Y usted a veces inconscientemente no lo percibe. Cuando usted es declarado, ¿no? Cuando me llegó el green card, lo miraba el policía, officer, ¿cómo está? Tenía mi tarjetita y por si acaso, la pegaba al pecho. No. Entonces, pero vives con otra actitud de vida. Igual es en la vida espiritual, cuando usted vive en culpa, en pecado. Oiga, no me lo digas, como los niños, ¿no? Me encanta ver a tus dos niños, porque cualquier rato empiezan a pelear, quiero verlo. Yo tengo a dos niños, mis dos pequeños, están de 18 y 19 años, ahora. Entonces, bronca con los niños, ¿no? Siempre. El mayorcito siempre me lo chancaba. Me lo chancaba al más pequeño, le metía, pa. Lloraba el pequeñito. Y de repente yo lo buscaba, Andy, ¿dónde estás? Y lo buscaba por toda la casa, que vivía en dúplex. Y no estaba. El chiquito, las hermanitas, ¿no? Tianita baila. Debajo de la cama, me dice. Al fondo, en la esquina, debajo de mi cama, chupándose el... ¿Qué has hecho? Le dice. Nada, decía, nada. ¿Y por qué estás abajo? Es que aquí quiero jugar, dice. Y se comportan como culpables, ¿no? Y nuestras conductas de culpables son de una manera. Cuando no tenemos culpa, vivimos con la paz y la claridad. Amén. Regresando al tema. Diferencias entre la Iglesia Católica, la doctrina católica y la doctrina cristiana, protestante. Capítulo 3, Génesis capítulo 3, verso 1, vamos a leer a porciones y voy a ilustrar lo que es justificación en medio de esta historia. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Heterodoxia le llaman esto. Verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, herejía. 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es linda historia, ¿no? Y el hombre escogió desobedecer. No le eche la culpa a ella. El hombre escogió desobedecer. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Okay. Vamos a hacernos un poquito la idea de la historia. ¿Okay? Desde el día de la creación hasta este día, Adán y Eva andaban en el lugar perfecto, el clima perfecto, la naturaleza perfecta, todo lo perfecto, era el Adán, el jardín del Edén, perdón. Y vivían en una sociedad o en un lugar ideal, soñado, perfecto, sin falta. Daba la impresión de que Dios bajaba de vez en cuando ahí. Y yo me imagino, oye, no sé cómo sería, Carla. Imagínate que Dios baja y yo digo, papá viene, hey,
Eva, viene, papá, salían corriendo y yo pienso que lo abrazaban y conversaban con él. Muchachos, ¿qué hicieron hoy día? Le pusieron nombres, este le llamé mono, este le llamé perrito, este le llamé gato. No, qué lindo, tremendo trabajo que hicieron, ¿cómo está esto? Todo bien. Y ellos no percibían su desnudez. Como los niños, ¿no? En un estado de inocencia. Cuando viene el pecado, algo cambió en su persona y ellos no lo habían percibido. La moral. ¿Okay? Empezó a hablarles y a decirles, están desnudos. Eva, no. Adán decía que no. Y Eva, laboriosa, me imagino que fue la primera que cogió las hojitas y le dijo a Adán. Bueno, ya no sé cómo ahí cosieron, pero dice que cosieron, o sea que había aguja. Algo hicieron, no sé, yo pienso que son las primeras herramientas la primera industria que se empezó ahí, ¿no? Ahí empezó la manufactura, a las mujeres les encanta esto, la ropita, todo. Aquí empezó, ya saben por dónde viene la cosa. Entonces, viene y se cosieron rapidito y se cosieron delantales, o sea, no se hicieron vestidos, sino delantales, solo para cubrir su desnudez. Ustedes imaginan qué partes son, ¿no? Entonces, se taparon. Se hicieron conscientes de su condición. De ellos, de que había algo moralmente que no se debería exponer, era algo más privado, la intimidad del individuo. Pero pensaban que eran entre ellos dos solamente. Pero resulta que cuando Dios baja, antes ellos salían, ¿te imaginas, Gabriel? Salían a correr, a abrazar al Padre Creador. Pero esta vez se escondieron. Algo había sido transformado en su persona. Y entonces cuando viene el Padre les lo busca. Y oyeron la voz de Jehová de Dios, verso 8, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y... Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Eso es lo que hace el pecado. Levanta una pared entre Dios, el miedo, el temor, el saber que uno está en falta y que hay algo que pagar. Y no queremos exhibirnos, muy natural en el hombre. Ellos rapidito cosieron y se taparon porque no querían que se les mirara así. Herramientas de hombre, ¿no? Para tapar su vergüenza. Y esto es producto del pecado. Moralmente nos distancia y el sentimiento de culpa es inmediato. Cristiano que todavía tiene sentimientos de culpa, tiene que regresar a Cristo. Tiene que entrar a lo más básico de su fe. Ayúdelos. Sea cualquiera que sea la situación que ha vivido. Hay veces que a mí me sucede, sobre todo en las mañanas levanto, cuando estoy con la mente más clara, me vienen pensamientos de atrás. Bien atrás. Enrique, ¿sabes lo que hago? Perdóname. Gracias por hacerme justo. No tengo nada que revolver con estos pensamientos porque ya no me pertenecen aquí. Me los perdonaste, los pagaste en la cruz, me declaraste justo. Soy yo, no tengo por qué revolver con ellos, no tengo culpabilidad. ¿Tengo responsabilidad? Sí. Si hay alguna deuda, la pago. Pero en verdad, delante de Dios me has declarado justo. No tengo paz con ello y puedo caminar. Puedo enfrentarlo, puedo solucionar, puedo acercarme a la gente a la que ofendí, a la que herí, porque tengo paz con Él. El que no lo tiene necesita taparse y nos escondemos y no queremos enfrentar eso. Y nos podemos pasar años y años y años escondiendo y nunca queriendo confesar. Queremos encubrirnos delantales. Rapidito cosemos excusas para nosotros. Verso 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó
que estabas desnudo. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieseis? Y el hombre respondió, la mujer que me diste. Le faltó. La mujer que, o sea, Adán tenía agallas, o sea, la mujer que me diste. O sea, le echó la culpa a Dios, le digo, pero tú me lo pusiste aquí, no, Lorenzo te puso Sonia y te quejas, estás que lloras, y quiere esposa, te doy la esposa y ya. Para los que están pidiendo esposo o esposa, deje que el Señor escoja, Él. Y no se queje, son bendición de Dios ellas. Sonia, mi esposa, es una bendición para mi vida en todo. Eso no quiere decir que es perfecta la relación, ¿okay? Hay que trabajar en esto. Verso 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, pobrecito. Verso 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente. Ni él ni ella, no. Y eso es otra reacción de aquellos que no han conocido el perdón y la justicia de Dios, la misericordia en Cristo. Empezamos a tirarle la pelota a tutti li mondi, al que pase, al perro, al gato, al hermano, al pastor, al presidente, al gobierno, la economía, mi salud, mi edad, a mi nombre, el país que nací, porque emigré a Estados Unidos. No. Le echa la culpa por todos lados, o sea, culpas por todos lados. Pero nunca se encuentra él en el punto donde dice, mea culpa. Latín, mea culpa, mi culpa. 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales. Y viene el juicio de Dios sobre la creación. Verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, el protoevangelio. Aquí ya se va hablando del evangelio. Verso 16, a la mujer dijo, multiplicaré con gran número los dolores, y al hombre le dice que va a trabajar con el sudor y que los espinos y todo. Y entonces el pecado produce no solamente destrucción de la separación de Dios, sino la creación misma, el quehacer, la vida, las emociones, cómo se procrean, cómo viven, toda la sociedad y toda la creación se corrompe. A tal punto que en Romanos, Pablo les dice, esta es la palabra que nos dice, no te ofendas, Gabriel, pero dice depravado, me dice. Es la palabra que usa Pablo. Nuestra condición, Mónica, nuestra condición delante de los ojos de Dios, depravados, pecado, pero ya sin retorno. O sea que ya estamos al punto que hemos caído y que no, o sea, tan extremo, tan grosero, que ya no hay opción a regreso, depravados. Esa es nuestra condición. Y de cómo es la nuestra, es de la creación. Y Él hace juicio, no sobre Adán y Eva, sino sobre los animales y la creación y el trabajo. Y todo el sistema mundial cambia. Verso 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los... Eso es imputación. Otra vez. Adán y Eva pecan. Su naturaleza en el sentido más elemental, su ser interior,
su alma, su ser espiritual, su ser emocional, su ser intelectual es caído, peca. Entonces se aleja de Dios, muere, si quiere decirlo así. Y el individuo reacciona y se esconde porque no podemos estar delante de la luz. No podemos estar delante de Dios porque sabemos que hay ese sentimiento de culpa. Y Jehová viene, o Dios viene al encuentro, tanta misericordia. Yo digo, de ahí arriba le hubiera mandado un rayo. No, dice, Él baja y le dice a Adán. No le acerca a la mujer, le viene al hombre. Eso cuenta tanto en el desarrollo de la sociedad, del hombre, la familia, la responsabilidad, la prioridad del hombre. Y le dice, tú eres el primer responsable de este negocio, igual de la iglesia para los hombres. ¿Qué has hecho? Tuve miedo. Ella, ¿qué hiciste? Satanás me dijo, la serpiente. No, me embarraron. ¿De qué se han cubierto? Oh, cosimos hojitas de higuera para cubrirnos solamente. Y Jehová viene y dice, han pecado a tal extremo. Ustedes no necesitan hojitas, porque hojitas de higuera que tapan un poquito aquí, un poquito allá, eso no arregla el problema en sí. Ustedes lo que necesitan es obra de Dios. Y entonces dice que Jehová baja y obviamente tuvo que matar a un animalito, porque dice que lo hace de pieles. La piel viene de animal, tuvo que matar a un animal. No me extraña que sea un cordero. Viene, mata al animal, le saca la piel y le hace vestido completo. Lo embiste y eso es imputación. De tal manera que su vergüenza, su pecado, cuando Dios bajaba a mirarlo, no miraba su pecado, no miraba su desnudez, su miseria. Miraba la obra de Dios matando a un animalito para cubrir el pecado del hombre. Eso es imputación. Usted viene al Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento el hombre en pecado. Y Dios dice, hijo, ve, me envía el hijo, y el hijo muere. Y somos cubiertos con su rectitud para no ver nuestras miserias, porque todavía las vivimos en ellas, Rafi. Todavía estamos en ellas y vamos a seguir en ellas. Pero Él sabe de que necesitamos y nos imputa la rectitud de Cristo y nos cubre. Y como estamos encubiertos en su rectitud, en rectitud del Hijo de Dios, no rectitud de hombre, lo que quiere decir es esto, o sea que nuestras buenas obras, que no quiere decir que dejemos de hacer buenas obras, son muestras de nuestra fe. Pero nuestras buenas obras no tienen la calidad ni la altura para agradar al Dios perfecto y eterno. No le llegamos pero ni a la de Juan el Bautista, ¿no? No soy digno ni de las sandalias. O sea, y Jesús le decía, ¿no? Nacido de mujer, nadie mejor que Juan. ¡Wow! Tremendo nombre. Y Juan decía, yo no soy digno, pero de desatarle ni las sandalias. Y entonces sus obras y mis obras, que hay que hacerlas como muestra de una verdadera fe, pero delante de los ojos de Dios no tienen la calidad ni la altura para agradarlo. Y dice, yo lo sé, hijo, tu rectitud se la imputo a Liz, a Mercy, Margarita, Rafi, y nos envuelve en la rectitud de Cristo. Entonces nos mira. ¿Y sabe lo que hace Dios cuando nos mira? Cosa linda que tengo ahora. Están justificados ahora delante de mis ojos, y como están justificados, entonces ustedes van a poder vivir ahora. La justificación es forense, es fuera de nosotros. Cuando usted, se lo repito, se lo dije la pasada, para terminar. Cuando usted y yo vamos allá afuera, usted ha oído ¿cómo le llaman esto? Que tus antepasados te pecaron, maldiciones, que vienen de generaciones, a cosas que sucedieron en el pasado, el enemigo que nos... Okay. Nuestra autoridad, yo no sé si las iglesias lo declaran, mucha gente lo declara, lo grita,
pero no estoy seguro que lo sepan en dónde es que usted puede basarse y pararse en pie firme y decir, esta es la razón por la que yo tengo autoridad sobre Satanás y tengo derecho sobre Satanás y tengo autoridad sobre mi pasado que no va a volver a poseerme, ni va a volver a atacarme, ni va a volver a destruir. Y es esto, la justificación de Cristo, en Cristo por fe, porque cuando Dios nos declara justos, toda la sociedad celestial va a honrar la declaración del Dios, así como que dice que el sol sale por el este y se oculta por el oeste, va a decir estos son justos, y entonces no hay autoridad mayor que la de Dios. Si Dios nos justifica, decía en Romanos, decía Pablo, ¿quién nos acusa? Si Cristo es el que paga, ¿qué deuda tenemos? ¿Quién tiene el derecho? Y decía retórica, porque ¿quién los puede acusar? Y hay solo un atrevido que puede acusar. Pero se nos dice la autoridad está en la justificación que fue pagada y es por fe, gratuita, se nos ha concedido y usted puede vivir libre de tal manera que toda esa maldición que por allá cayó no puede afectarnos porque ya somos justos. Nadie nos puede cargar sobre esto. Usted no puede declarar, nadie puede declarar cosas mayores de las que Dios declaró. Y todas estas cosas, toda esta lucha a nivel de huestes, cuando usted hace lucha espiritual, no dentro del cuerpo, del pecado del hombre, sino fuera. Cuando usted va a salir al evangelio, cuando va a salir a hacer evangelio, cuando va a predicar, va a alcanzar naciones, usted quiere conquistar naciones, alcanzar vidas espiritualmente hablando, usted va a tener que declarar que su autoridad no le pertenece a usted por usted mismo, sino porque se nos justificó gratuitamente. Ahí viene nuestro derecho de reclamar todo esto. Pongámonos de pie. Perdonen, hermanos. Vamos a ponernos de pie, una palabra de oración. Padre amado, Señor, esta tarde